Me prendió el micrófono. Oh, qué cosas. Gracias, Dios, por este día y gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque nos permites estudiar de tu palabra. Te ruego que bendigas a mis hermanos, a los que están en casa, a los que nos escucharán después, y que abras nuestro entendimiento y abras nuestros oídos y nuestros corazones para recibir tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, un saludo a todos los que están en casa. Los saludamos desde casa y saludamos a todos los que nos escuchan a través de Facebook, YouTube o Spotify. Un saludo para todos, los amamos y pues este estudio es para conocer más acerca de la voluntad de Dios. Seguimos en el estudio de Romanos. Les recuerdo que esto es básicamente una clase, entonces si alguien de pronto tiene alguna duda, con confianza puede escribir ahí en el chat. Voy a tratar de estar aquí atento. Para ver si tienen alguna duda o algo, con confianza. Déjenme acomodar aquí. Muy bien, entonces seguimos con el estudio de la carta a los Romanos. Ya hemos visto bastante y apenas vamos en el capítulo 1. Todavía nos falta pues bastante camino por recorrer, pero pues no tenemos tanta prisa. Lo importante es tratar de entender todo lo que Dios tiene para nosotros, tratar de ver todo lo que Dios nos quiere enseñar y pues sacar lo más posible de su palabra. Para eso son estos estudios. Son estudios muy profundos donde pues queremos sacar todo lo que Dios tiene escondido para nosotros, todo lo que Dios nos ofrece. Y pues bueno, seguimos, ya hemos hablado acerca del llamado de Dios, del servicio a Dios, del amor a los hermanos. Hablamos la semana pasada acerca del poder del Evangelio y todo esto tenemos que tratar de centrarlo. No podemos irnos de un extremo a otro. Entonces, Dios es un Dios de orden y lo que sigue a lo mejor a muchos no nos gusta o a muchos no creen en esto, pero es parte de la enseñanza de Dios, que es acerca de la ira de Dios. Y seguimos en el verso 18, ahí en el capítulo 1, 18 al 20, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La doctrina o la enseñanza acerca de la ira de Dios tiene que ser algo presente en todas las iglesias. Ojo, no quiero irme al extremo de hablar solamente de la ira de Dios o de tener temor de Dios. Hay que abordar todo con orden. Dios es un Dios de amor, claro. Dios es un Dios bondadoso, claro que sí. Es benigno, dice la palabra que su bondad y su benignidad nos guía al arrepentimiento. Pero también hay una enseñanza acerca de la ira de Dios. Y la ira de Dios es real. Pero en estos tiempos a lo mejor es muy difícil entenderla. En esos tiempos es difícil comprenderla. En el mundo de hoy, el concepto de la ira de Dios se tiende a menospreciar esta enseñanza porque nos puede llegar a ofender, porque ofenden nuestros sentimientos, nuestra autoestima. Es demasiado intolerante a lo mejor hablar de la ira de Dios, ¿no? Tenemos que hablar puras cosas buenas de Dios porque Dios es bueno. Pero Dios, les digo que es un Dios completo y no podemos hablar nada más verdades a medias. De lo que me convenga a mí y de lo que no me conviene, pues lo dejo a un ladito, ¿no? Tenemos que hablar de todo para entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, nos podemos llegar a sentir como jueces sobre el carácter de Dios. ¿Qué es esto? A veces cuando menospreciamos esta verdad acerca de la ira de Dios, podemos ejercer un juicio y decir, no, espérate, Dios no se aira, Dios no... ¿cómo puede ser un Dios de amor si manda a los injustos al infierno? ¿Por qué Dios ordenaría al pueblo de Israel a hacer guerra contra otros pueblos y destruirlos?
¿Por qué Dios está enojado o airado con nosotros, con el pecador? Y podemos emitir estos juicios como sentirnos jueces sobre el carácter de Dios, cuando realmente tenemos que ser aprendices del carácter de Dios y saber y en lo que Dios quiere enseñarnos, toda su naturaleza por completo. Entonces vamos a ver cómo incluso dentro de la ira de Dios también se muestra su amor. Porque uno dice, no, la ira de Dios se tiende a malinterpretar porque entendemos o tratamos de entender a Dios basado en nuestros razonamientos, basado en lo que yo entiendo o en mis experiencias acerca de Dios. Y dentro de eso entra a veces la ira de Dios, porque queremos comparar la ira de Dios con mi ira, con el sentimiento de ira que yo tengo. Porque a veces decimos, no, Dios, si Dios es amor, ¿cómo se puede enojar o airar? Porque la comparo con la forma en la que yo me enojo, con la forma en la que yo me airo, con la forma en la que yo me ejerzo este enojo. Pero la ira de Dios es totalmente diferente al razonamiento humano. Nosotros, como humanos, muchas veces tendemos a enojarnos o a airarnos con base en una explosión, con base en ya no soportar, ya no aguanto, me enojo y exploto. Y a veces, pues, dice la Biblia, cuidado cuando te enojes, cuidado de no pecar. Enójate, está bien, es un sentimiento, pero no peques, porque corremos ese riesgo. Dios, en cambio, no. Su ira es justa, su ira es basada en amor incluso. Nosotros necesitamos entender la ira de Dios vista desde el punto de Dios. No podemos tratar de compararla con el sentimiento o la emoción que yo siento como ira. Por eso es que muchas veces menospreciamos o decimos, no quiero hablar acerca del enojo de Dios, porque si yo me enojo de esta forma, imagínate Dios, ¿no? Y Dios no es para nada como nosotros. Se ha vuelto común pensar o argumentar que el Dios del Antiguo Testamento era un monstruo, era un ser amoral, que no tenía nada de amor, porque mandaba a su pueblo a exterminar naciones paganas. Pero dentro de todo eso tenemos que entender, uno, que la ira de Dios es justa. Muchas veces nosotros nos airamos o nos enojamos por cosas aparentemente injustas para nosotros y queremos ejercer esta justicia, pero muchas veces nuestra ira no está basada en justicia. Muchas veces está basada simplemente en algún enojo, en algún arranque o en algo que no conocemos. Pero la ira de Dios es sobre todo justa. Él conoce cada pensamiento, Él conoce cada corazón y su ira es justa. Por eso los escritores de la Biblia no tienen ningún problema con la ira de Dios. De hecho, se dice que la ira de Dios está en perfecto acuerdo con la justicia de Dios. Por eso digo que es justa. Pablo escribió en Romanos capítulo 2, versículo 5, «Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira», es decir, en el juicio final, y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios nunca va a emitir un juicio injusto. Dios nunca va a emitir o va a permitir que esta ira caiga sobre algún ser justo. Porque Dios es justo en sus juicios. Él no se equivoca. Nosotros podemos equivocarnos en los juicios que hacemos respecto a otras personas. Muchas veces nos hemos presentado situaciones donde a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Yo creí que tú eras de esta forma. Por eso te veía mal o te menospreciaba porque yo creía, pero ahora que te conozco veo que no, que eres así. Y emitimos cierto juicio. Pero Dios no. Dios conoce todos los corazones y Él es recto en sus juicios. Y en Proverbios 24:12 dice, «Mira, no sabíamos esto, no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones, Dios examina los corazones. ¿No lo sabe el que guarda tu alma todo lo que hacemos? ¿No dará a cada hombre según su obra?» En la Biblia, la ira de Dios nunca es caprichosa. No es que Dios diga, me hicieron esto y ya por eso cae. No es caprichosa. No es autoindulgente, no es para satisfacerse Dios a sí mismo, no es irritable, no es moralmente sin nobleza. Cosas que son muy comunes en la ira humana. Por eso les digo que a veces no entendemos la ira de Dios porque la comparamos con como nos sentimos nosotros.
Más bien su reacción y su ira es correcta, es justa y es necesaria hacia el mal moral. Por eso dice la Biblia que dará a cada hombre según su obra, según lo que haya hecho, porque su juicio es justo. Su juicio es justo. La ira de Dios está en nosotros y se nos enseña porque es un instrumento mediante el cual nosotros tenemos temor de Dios. Ojo, tenemos que comprender todo el aspecto de Dios. No podemos vivir toda la vida únicamente temiendo a Dios y estar, no voy a hacer esto por temor, voy a hacer esto porque me da miedo que Dios me haga esto o aquello. No, es algo y es parte de la esencia de el temor de Dios en nosotros. Pero no es exclusivamente eso, sino es también mostrar el amor hacia nosotros. El ejemplo claro está en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel es llamado a salir de Egipto, Dios en su encuentro con ellos les dice, santifíquense, prepárense, porque me voy a mostrar a ustedes. Y el pueblo se prepara y todo, pero lo malo con ellos es que se preparan de forma externa, de forma física. Nunca prepararon sus corazones. Entonces cuando Dios se presenta a ellos, se presentan de una forma asombrosa. Sobre el monte Sinaí, sobre esa cordillera de montes, cae la nube y cae fuego del cielo y una voz como de trueno cae del cielo y habla con ellos. Y entonces ellos tienen temor de Dios, pero este temor no es un temor reverente, sino un temor de miedo. Y les dicen, ¿sabes qué? No, Moisés, habla tú con Dios, porque si Dios habla con nosotros, vamos a morir. Vamos a morir. Mejor Moisés, tú habla con Dios y lo que Dios te diga a ti, nosotros lo vamos a hacer. Dios se mostró a ellos de esa forma, para mostrarles y generar en ellos temor hacia Él, pero no miedo. De esta misma forma, la ira de Dios se presenta a nosotros para infundir en nosotros temor de Él, de que es real, de que esta ira está basada en un justo juicio de lo que pensamos, de lo que meditamos en nuestros corazones, en nuestra mente, de nuestras intenciones. Está basada en un justo juicio. Por eso tenemos que tener temor de Dios. Pero así Dios, como se mostró de esa forma con el pueblo de Israel, también les dio maná, también les dio agua, también les dio codornices, proveyó para su sustento, los llevó a una tierra que fluye leche y miel, estuvo con ellos, prosperó sus vidas. De igual forma Dios se muestra a nosotros completamente, con su ira, pero con su amor. Entonces, por eso les digo que la ira de Dios es para que le temamos. Hay que temer la ira de Dios porque todos han pecado y hemos caído de la gloria de Dios, por eso fue necesario el sacrificio de Jesús. Debemos temer la ira de Dios porque apartados de Cristo estamos condenados. Debemos temer la ira de Dios porque Dios es suficientemente poderoso para cumplir lo que promete. Y si dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, lo va a hacer. Debemos temer la ira de Dios porque Dios promete un castigo eterno a aquellos que rechazan el mensaje de Jesús. Recuerden que el poder del Evangelio es poder de Dios para salvación y nos da vida eterna. Pero la ira de Dios cae sobre aquellos que rechazan este amor y para ellos está preparado el castigo eterno. Por eso tenemos que temer la ira de Dios. La ira de Dios, muchas veces tendemos a pensar que Dios es diferente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Es común pensar que en el Antiguo Testamento Dios era malo, duro, lleno de ira, lleno de reglas, algunos aparentemente innecesarias. Ahorita vamos a ver que no. Pero en el Nuevo Testamento Dios se presenta como un Dios de amor, un Dios amable, lleno de gracia. Y no, la realidad es que es el mismo Dios. Es el mismo Dios, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos habla acerca del amor y del cuidado de Dios y de la ira y del castigo de Dios. Tenemos descripciones acerca de la ira de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 30:23, en el Antiguo Testamento, dice: He aquí, la tempestad del Señor con furor ha salido, una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malvados. Pero también en Apocalipsis 19:15, dice: de su boca, de la boca de Dios, sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Dios revela
su naturaleza en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No podemos pensar que es un Dios antes y es un Dios después. Es el mismo Dios. La diferencia es que en el Nuevo Testamento tenemos reflejada la vida de Cristo, el cómo Dios cumplió este justo juicio y cayó la ira de Dios sobre Cristo. La ira de Dios que tenía que caer sobre mi vida por el justo juicio de Dios cayó sobre Jesús. Por eso dice, justificados pues, somos justificados delante de Dios por medio de la fe. Y por esta fe tenemos paz para con Dios. Por eso unos tienden a pensar, no, en el Nuevo Testamento Dios ya es amor. No. Dios en el Nuevo Testamento, digamos que puso a su Hijo para cumplir esta ira y para que la ira de Dios cayera sobre Él, la que tenía que haber caído sobre nosotros. La ira que cayó sobre Sodoma y Gomorra con este fuego del cielo tenía que haber caído sobre nosotros los pecadores, pero a nosotros se nos ha presentado Cristo. Y entonces, por medio de Cristo, en Él cayó la ira. En Cristo cayó la ira de Dios. Así que no podemos decir que Dios no está enojado o airado con el pecado. Por eso les digo que la ira de Dios en el Nuevo Testamento podríamos decir lo que es satisfecha en Cristo. Estas son las buenas noticias. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias a Cristo, Dios puede llamar justificados a aquellos sobre los que tenía que caer la ira. Dios ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer y lo que nosotros nos merecíamos. Entonces, la ira de Dios se presenta tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y esto es para que en nosotros haya este temor de Dios. Pero repito, es una enseñanza que hay que hablar y que hay que escudriñar. La ira de Dios, tanto como su amor, tanto como la bondad, tanto como la benignidad de Dios, tanto como todo el carácter de Dios, porque Dios es un Dios justo. Pero les digo que la ira de Dios no es nada más arrebatada así, y Dios, estoy enojado y pum, va a caer un trueno del cielo, ¿no? Porque si no, Jesús a sus discípulos dice, cuando rechazaron el mensaje de Jesús, sus discípulos le dijeron, Jesús, ¿quieres que oremos y que haya fuego del cielo y los consuma? Porque ellos conocían a este Dios que hacía caer fuego del cielo. Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque la ira de Dios iba a ser satisfecha en Cristo. Por eso era necesario Cristo para nuestras vidas. Pero notemos, la ira de Dios se revela. Este verbo se revela, si notamos, está en tiempo presente. No dice, la ira de Dios se reveló o la ira de Dios se revelará. No, la ira de Dios está en constante revelación sobre el malvado, sobre el injusto, sobre el pecador. Porque la ira de Dios está en constante manifestación sobre su vida. Y dice que la ira de Dios se revela. No se va a no es que ya fue el Dios de la ira o que será en el final, en el Apocalipsis. No, se está revelando. Pero les digo, la ira de Dios no es nada más, no es incontrolable, no es nada más que si salga y caiga y pum, tastas y destroce todo a su paso. No, dice que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios está sobre el pecado. Está sobre el pecado, sobre la impiedad, sobre la injusticia. Pero lo malo de esta impiedad y de esta injusticia es que está dentro de los hombres que rechazan a Cristo. Por eso Jesús cargó con nuestros pecados y por eso la ira de Dios cayó sobre el pecado. No es nada más que Dios se arrebate haciendo cosas como nosotros pudiéramos llegar a hacerlos cuando estamos airados o enojados, que llegamos a ofender o a lastimar incluso a aquellos a que no tenían nada que ver con el problema. Pero Dios no es así. Su justicia cae y su ira cae sobre toda impiedad e injusticia. Entonces, si tú has sido justificado, si tú eres recto delante de Dios, no tienes por qué temer aparentemente esta ira de Dios porque ya has sido justificado. Pero tenemos que entenderla para poder enseñarla, para poder escudriñarlo, porque es algo de la naturaleza de Dios, su ira. Ahora, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres y dice que detienen con injusticia la verdad.
¿Qué verdad tienen estos hombres injustos? Lo vamos a ver. Es la verdad de que Dios existe. Uno podría pensar, a ver, ¿qué verdad es la que tienen? La verdad de que Cristo vino, la verdad de la doctrina. Muchas veces creemos que la verdad de la que habla aquí es la verdad de mi doctrina, o de lo que yo creo acerca de, no sé, del bautismo, o lo que yo creo acerca de la salvación, o lo que yo creo acerca de cierto tema doctrinal o de la iglesia, o va a caer nada más sobre los que se denominan de cierta forma. No, aquí habla acerca de los hombres injustos que detienen la verdad de que Dios existe. Porque dice, porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se demuestra y se prueba, les es manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Es decir, la ira de Dios cae sobre estos hombres porque dentro de su corazón deciden rechazar a Dios. Deciden rechazar la existencia de Dios. Deciden rechazar el hecho de que Cristo vino y murió por nosotros. ¿Por qué? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Uno podría decir, a ver, ¿cómo Dios? Si tú dices que Dios es justo, ¿no? Si tú dices que Dios emite un justo juicio, ¿qué hay con aquellas naciones o con aquellas personas que nunca se les es predicado el Evangelio? Con aquellas, podríamos decir, tribus que están en islas escondidas, con aquellas personas que nunca se les es predicado o que nunca se les ha enseñado acerca de Dios. ¿Acaso ellos pues son justos? No, porque pues es culpa de Dios que nunca hayan conocido de Dios. No, porque dice que Dios se les manifestó. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce, Dios se los manifestó a todos los hombres. A todos los hombres. Y uno dirá, pues bueno, ¿cómo es que Dios se manifiesta a aquellos que aparentemente no tienen la forma o no tienen esta posibilidad de llegar a un estudio como nosotros estamos haciendo, de estudiar la palabra de Dios, aquellos que no tienen la Biblia, aquellos que no tienen forma de aprender lo que Dios enseña en la ley, en lo que sea? Vamos a ver dos cosas, y dos cosas que es lo que enseña la Biblia de forma general. Uno, Dios se manifiesta a través de su creación. Dios se da a conocer a la humanidad a través de su creación. Dice el Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Una mirada a las maravillas de los cielos revelan evidencia del infinito poder, sabiduría, bondad y belleza de Dios. La creación en sí misma es un diseño de Dios. Muchas veces podríamos decir que se necesita más fe para creer que todo fue espontáneo y que por suerte todos los átomos, todas las moléculas se juntaron de forma perfecta para crear al ser humano, para crear vida, para crear especies según su género. Curiosamente, que la Tierra esté en posición correcta, en dirección correcta hacia el Sol, en constante movimiento correcto, a una velocidad correcta. Todo esto da prueba clara de que hay un diseño en todo esto. No es nada más espontáneo, porque es como si yo agarrara y dijera, ok, voy a crear una imagen y con un bote de pintura la voy a estampar en la pared o en mi lienzo y ¡pum!, va a salir una imagen bellísima de algo. No, es imposible. Y Dios demuestra y muestra el conocimiento que Él tiene sobre su creación. Dios conoce su creación mejor que nosotros y en la Biblia tenemos ejemplos, les voy a mencionar algunos rápidos, de cómo Dios demuestra conocimiento de su creación, porque Él la creó, antes de que el hombre en su razonamiento o en su sabiduría descubriera esto, porque son descubrimientos, porque no lo conoce. En Isaías 40:22, en la Nueva Traducción Viviente dice, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes, es decir, son pequeñísimos.
Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos una carpa. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Curiosamente, no fue hasta miles de años después de que Jesús viniera, cuando el hombre natural, este hombre injusto que detiene la verdad de que Dios existe, dice, wow, encontré que la tierra es redonda. Encontré que la tierra es un círculo. Cuando Isaías, cientos de años antes de Cristo, más de 800 años antes de Cristo, demostró que, como 400 años antes de Cristo, ya había hablado de esto. En Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne, es decir, la vida de la carne, de esta carne, en la sangre está. Y apenas algunos siglos atrás se descubrió que la circulación de la sangre en el hombre es lo que le da vida y que cualquier malformación en las células causa cáncer, causa deformaciones, causa muerte. Pero Dios, ahora sí, como 600, 700 años atrás, ya había dicho, la vida de la carne en la sangre está. Pero el hombre natural que rechaza la evidencia de Dios dice, no, yo lo descubrí, fui yo. Ahora, el hombre natural no sabía que la tierra estaba sostenida sobre la nada, sobre la gravedad, sobre el vacío del espacio, hasta que hizo experimentos, salió satélites y vio imágenes de la tierra desde fuera y vio que, wow, la tierra está sobre la nada. Pues Job, y esto sí fue miles de años antes, Job, capítulo 26, versículo 7 dice, Él extiende el norte sobre el vacío. Dios cuelga el norte sobre el vacío. Fíjense bien, cuelga la tierra sobre la nada. Dios se lo había revelado a sus siervos, porque Dios conoce su creación y Él sabe cómo la hizo y Él la diseñó y Él ya sabía que la tierra cuelga sobre la nada antes de que el hombre natural en su razonamiento dijera no hay Dios, pero yo descubrí que la tierra cuelga sobre la nada. Y Dios dice, espérame, ya lo había dicho miles de años atrás. Otro, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y está demostrado ya con hechos científicos que todos los minerales que el hombre posee en su cuerpo están en la tierra. Que todos los minerales que del cual el hombre está compuesto están en la tierra. Pero esto el hombre lo descubrió cientos y miles de años después de que Dios ya lo había dicho. Porque les digo, el hombre aquí, por eso es que Dios manifiesta su ira sobre ellos. Dice, porque el hombre detiene con injusticia la verdad de que Dios existe. El hombre malvado está en constante lucha de decir, no, Dios no existe, a pesar de que Dios me ha mostrado prueba tras prueba tras prueba de que existe. El hombre dice, no me conviene creer a mí en Dios, porque si no, mi vida ya no va a ser la misma. Ya no voy a disfrutar de mis deleites, de mis pasiones, de mis deseos. Por eso dice Dios que el hombre sale del polvo y cuando muere vuelve al polvo y se hace polvo, polvo de la tierra. Pero no, tiene que llegar el hombre a descubrirlo para entonces decir, no, sí es cierto lo que dice Dios. Otra cosa, Dios se manifiesta sobre la creación, pero también, pongan atención en esto, se manifiesta sobre la conciencia del hombre. Sobre la conciencia del hombre. El hombre no puede decir nada más, no conozco nada de Dios porque no he leído nada de Él. En los capítulos de Romanos 14 y 15, ahí nos habla, y vamos a llegar en ese momento, acerca de la conciencia humana. Pero el hombre, ¿quién le enseñó al hombre qué es correcto y qué no es correcto? ¿Quién le enseñó al hombre estas normas morales? Porque aún en ciertas tribus, en ciertas regiones donde no hay ley, se sabe que robar es malo, se sabe que matar es malo. Pero ¿quién les dijo a ellos que había, por ejemplo, que hacer sacrificios a ciertos dioses? Ellos en su razonamiento
o en su lógica humana tienden a sacrificar o tendían a sacrificar humanos. Pero ¿quién les dijo que había que ofrecer un animal en expiación por los pecados? Que era lo que Dios enseñaba. El conocimiento del hombre nunca es perfecta, pero la evidencia del carácter de Dios está en el corazón humano, solamente que nosotros, como seres humanos, la distorsionamos o la suprimimos. Pero es suficiente ver nuestra moral para decirnos algo básico acerca de las morales de Dios para la humanidad. ¿Por qué todas las naciones, aunque estuvieran apartadas por miles de kilómetros, adoraban a una divinidad, buscaban hacerse dioses? Porque sabían y saben dentro de ellos que hay un Dios. Por ejemplo, Netzahualcóyotl tiene poemas, y yo de hecho hice algunos cantos sobre esos, que hablan acerca de Dios, acerca de este Dios invisible. ¿Quién le enseñó? Si él no tenía la Biblia, si él no tenía la ley, ¿quién se lo manifestó? Y les digo, por ejemplo, el humano niega que hay Dios, pero aún así, en muchas cosas siguen las reglas o las leyes de Dios que están en nuestros corazones. En Levítico 11 vemos cómo Dios les muestra al pueblo de Israel estas leyes sobre los alimentos, que no era otra cosa más que Dios cuidando su alimentación, porque Dios no era que quería tenerlos en una constante dieta de decir tienes que comer esto y te aguantas porque tienes que sufrir. No, Dios les dijo al pueblo, tienen que comer esto y esto no, porque esto les hace bien y esto no, esto tiene mejor bien para ustedes y esto no. Dios también le dijo a su pueblo, ayunen, porque el ayuno tiene buenas cosas para el hombre. Y les dice también, no sean glotones, porque el exceso también causa mal. Todo es para bienestar del hombre. Y en Levítico 11, nada más voy a leer algunas partecitas para que veamos cómo Dios, las cosas que Él llama abominación, incluso ahora, en la actualidad, que dicen, no, la Biblia es un libro antiguo, que ya no tiene, es un libro retrógrada, que ya no existe, que ya no tiene fundamentos. Aún en la actualidad vamos a ver cómo la gente la obedece sin conocerlo. Hablando de las aves, dice, y tendrás por abominación, es decir, no las comerás, el águila. ¿Cuándo he visto a gente comer águilas? Yo no he visto que hagan, voy a abrir un puesto de águilas. Búho, no comerás búho. El búho tampoco es un animal para comerse. ¿Cuándo han visto a alguien que coma búho? El pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, si se dan cuenta, son animales que los vemos aparentemente exóticos. Y nadie de la humanidad está preocupada por comérselos. No hay restaurantes que sirvan estas carnes. ¿Por qué? Porque en su corazón saben, dentro de ellos saben, y está escrita la moral de Dios, de que estas aves son abominación. Y fíjense, este me pareció curioso. Y dice Dios, tampoco el murciélago. ¿Y de dónde salió esta pandemia que tanto mal trajo, pero a los hijos de Dios también nos dio esperanza y nos trajo bien? Vino de alguien que se le ocurrió comer un murciélago. El coronavirus vino de alguien que se le ocurrió un murciélago. Y ven, y uno dice, no, es que Dios está nada más ahí poniendo reglas y reglas y reglas para fregarnos la vida o para llevarnos la contra o hacer lo que sea para mal de nosotros. Y no, Dios dice, todo esto lo hago por su bien. Todo esto lo hago por su bien. Incluso, fíjense, Dios también ahí enseña, dice, de lo que está en el mar, solamente come de los que tienen aletas y de los que tienen escamas. Dice, de todo lo demás no comas porque es abominación. Y fíjense, hay algunos males del exceso, de la ingesta de mariscos, que es la subida de los niveles úricos en la sangre y puede causar lo que se llama hiperuricemia en la sangre. Y todo esto se produce porque nuestro organismo no es capaz de eliminar estas sustancias que comemos de los mariscos a través de la orina, como otras sustancias que sí la podemos eliminar, pero nuestro organismo no es capaz de eliminar estas sustancias. Entonces, si comemos muchísimos mariscos, corremos el riesgo de intoxicarnos.
y de subir a niveles críticos nuestro ácido úrico, porque nuestro organismo no está diseñado para eliminarlo. ¿Por qué Dios dice que no comamos, por qué le dijo Dios al pueblo de Israel que no coman cosas del mar, que no tengan aletas ni escamas? Porque Él conoce su creación y sabe lo que le hace bien y lo que le hace mal, y para qué la diseñó y con qué fines la hizo. Ojo, no quiero decir que ahorita comer mariscos es pecado. No quiero que lo malinterpreten. Solo lo que me quiero enfocar aquí es que veamos cómo Dios le dio estas leyes a su pueblo para su bien. Así como Dios nos ha dado a nosotros su palabra para nuestro bien, así como Dios muestra a nosotros su amor, su constante bondad y su ira para nuestro bien, porque Dios conoce a su creación. También yo he experimentado en mi caso, por ejemplo, es un testimonio personal, que el comer ostión me causa intoxicación. Entonces a mí la verdad me encanta, me gustan muchísimo los mariscos. No lo como siempre, pero he encontrado que el ostión en lo personal, al menos el área donde voy a comer, me hace mucho daño. Por eso inventé como la fórmula de tomar pastillas para la infección del estómago antes de comer, ¿no? Porque ya sé que hace daño, pero ahí va mi corazón terco. Entonces, notemos cómo Dios conoce su creación y cómo el hombre, sin saberlo, sigue estas leyes. ¿Quién le dijo al hombre que debe adorar a una divinidad? ¿Quién le dijo al hombre que está bien y que está mal? ¿Quién le dijo al hombre que matar es malo? ¿Quién le dijo al hombre que robar es malo? De estos llamados pecados capitales, ¿no? ¿Quién le dijo al hombre de eso? De la gula. La Biblia dice, o sea, habla de la gula también, de los excesos. Porque Dios conoce a su creación. ¿Quién le dijo al hombre? ¿Por qué el hombre come, por ejemplo, pollos y gallinas y todo eso? Sí se come, esas aves. Pero ¿por qué no hay restaurantes de pelícanos, ¿no? De gaviotas? A pesar de que hay muchas gaviotas. Pero Dios conoce su creación, por eso su ira es justa. Y todo esto los hombres que injustos tratan de tener la verdad de que Dios está. Por eso dice, porque las cosas invisibles de Él, lo que no se ve de Dios, su eterno poder y deidad, esta majestuosidad de Dios, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde ver la majestuosidad y ver que la creación es un reflejo de Dios, su eterno poder y deidad. Usted vea a lo macro, es decir, el universo se sigue y se sabe que está en constante expansión, que no tiene fin, que se sigue expandiendo, que se sigue creciendo. Y esto está comprobado, que sigue creciendo. ¿Por qué? Dios no tiene fin. Y aún si nos fuéramos a lo micro y vemos a lo más profundo, sabemos que también hay digamos, algo así, un microuniverso. Y que aún en lo mínimo no hay fin. Se puede seguir y seguir. Si tuviéramos microscopios más capaces y veríamos más y más y no habría fin de eso. Dios está manifestando su eterno poder a lo macro y a lo mínimo. Por eso dice que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles en la creación. Y fíjense esto, siendo entendidas la creación, siendo entendidas en la creación, siendo entendidas en la condición del hombre, en la moral del hombre, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que todos los que se presenten delante del juicio de Dios, porque aquí quiero aclarar algo, estas cosas son para los hombres injustos, para los que hemos creído en Dios, para los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, para los que hemos sido salvos por fe. Se nos está esperando el tribunal de Cristo, donde recibiremos recompensas o recibiremos ciertas reprimendas de Cristo. Pero nosotros no estamos puestos para el juicio delante de Dios. Nosotros ya fuimos salvos de eso por medio de Cristo.
nos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, pero no seremos juzgados ya para salvación. En cambio, Dios juzgará a aquellos hombres injustos, y todos ellos no tendrán ninguna excusa de decir: yo no tuve prueba de que Dios existió, a mí yo nunca supe que Dios existió. Todos tendrán pruebas, y el hombre tendrá prueba, y el hombre en su corazón. Por eso el hombre sabe, y se sabe, que nace con cierta culpa. Todo hombre siente cierta culpa en su corazón. Por eso busca de una u otra forma satisfacer esa culpa. ¿Cómo? Haciendo buenas obras, haciendo caridades, haciendo ciertas mandas en la religión. En las religiones, vamos a decirlo, que no obedecen o no siguen a Cristo. En las religiones comunes, que buscan mediante sus obras satisfacer esta culpa que sienten, porque el hombre es naturalmente malo y nace siendo malo y nace apartado de Dios. Por eso el hombre busca satisfacer esta culpa tratando de portarse bien, de moralmente ser correcto, de moralmente hacer buenas obras. Por eso muchas veces ha estado en auge y en auge la situación de ir con psicólogos, o de ir con terapeutas, o de ir con psicoterapeutas, o con psiquiatras, porque en el corazón del hombre hay una necesidad. Hay una necesidad que busca ser satisfecha. Muchos encuentran cierta satisfacción en hacer bienes, y en hacer bienes, y en hacer bienes, buscando de cierta manera satisfacer cierta culpa que ya está en el corazón del hombre. No hay forma de que el hombre pueda negar que nunca se le presentó Dios, que nunca Dios se les manifestó de cierta forma. Por eso dice: no tienen excusa, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que nadie tendrá excusa de decir: no conocí, no supe quién era Dios, no sé nada de Dios, porque Dios es justo en su juicio, y la ira de Dios cae y se revela sobre estos hombres. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de Spotify, de Facebook, de YouTube. Los amamos, los bendecimos. Dios bendiga sus vidas. Iglesia en Casa los ama. Saludos.